Hola con todos, mi nombre es María José Guerrero y les voy a presentar mi mapa conceptual para responder a la pregunta: ¿deben los sistemas escolares privilegiar ciertas culturas sobre otras? Mi respuesta es no, debido a la primera razón, que es la importancia de la cultura. El primer argumento es que la identidad social de una comunidad no se hereda genéticamente, sino se adquiere por aprendizaje social, según Mosterin 2009. La importancia de la cultura establece que la organización social, las tradiciones, las creencias religiosas, los códigos morales, etc., y se transmite por imitación y haciendo mediante también una observación. La información cultural no está programada en los genes, sino se genera mediante un descubrimiento, ya que la educación debe fomentar el descubrimiento, es decir, como les mencioné antes, aprender haciendo. Por el otro lado, los memes alternativos son la manera de describir de una cultura las diferentes maneras de hacer algo para cumplir la misma función. Nuevamente, esto encontramos en el texto de Mosterin. Es decir, todos recibimos la misma información, pero la interpretamos de acuerdo a nuestra perspectiva cultural. Por ejemplo, existen los nudos de tipo Scouts, pero cada cultura los hace de diferente manera para resolver problemas de cada cultura. El segundo argumento es, por el otro lado, el etnocentrismo. Este se refiere a creer que la propia cultura es mejor, única y válida en relación a otras. Citando Mosterin. El etnocentrismo puede conducir al nacionalismo y a la xenofobia. Y es por esto que es importante conocer de otras culturas, ya que se permite construir una perspectiva que sea equilibrada y más no egoísta. También debe haber una aceptación de la multiculturalidad, que es aceptar que todas las culturas son válidas, según Román, sin dejar a un lado que todas estas culturas deben cumplir los derechos humanos, por ejemplo, la mutilación genital. Ciertos grupos de indígenas consideran esta práctica como correcta, pero se la debe denunciar, ya que atenta contra la salud y la seguridad del individuo, aunque para estas culturas sea algo valioso. El tercer argumento es que no se debe privilegiar a otras culturas para mediante entender el concepto de la enculturación, que es asimilar la propia cultura. La enculturación permite conocer a la cultura propia y conocerse a sí mismo, mientras que la aculturación consiste en asimilar otras culturas ajenas a la propia mediante la aceptación de las demás culturas, por ejemplo, la multiculturalidad, como la mencioné anteriormente. Y la interculturalidad, en cambio, permite reconocer las diferencias sociales y culturales de los grupos indígenas, según González. La interculturalidad también ayuda a erradicar situaciones asimétricas y está abierta al diálogo y al aprendizaje mutuo. En cuarto lugar, tenemos el bilingüismo, que propone que se debe enseñar en el idioma oficial que sea el predominante, en un idioma internacional y en uno nativo. Esto es básicamente una propuesta, ya que sin dejar a un lado los idiomas nativos y busca protegerlos. Un ejemplo de esto es en Ecuador, en las zonas indígenas. El, el EIB ha promovido la educación durante la primaria en quichua y luego en español, según González. Otro ejemplo es que esta misma práctica se la hace en Uganda y en China, donde la lengua materna se enseña inicialmente, pero se apoya con una segunda lengua a una edad un poco más madura. Si se pierde una lengua, se puede perder la identidad de una cultura. Por ejemplo, el idioma quichua contiene la historia, dichos, entre otros aspectos que reflejan la cultura indígena ecuatoriana. Asimismo, los indígenas deben organizar y ser parte del currículo. Esto evitaría que hayan muchos malos entendidos, ya que se enseñaría la cultura por parte de una persona que se identifique con la cultura y sea parte de la misma. Un ejemplo es: un indígena en Ecuador debe ser parte de la organización del currículo, de tal manera que se enseñen aspectos históricos que deben conservarse y transmitirse de generación en generación. Además, hay una ley que protege la preservación del idioma indígena, ya que se promueve y defiende el desarrollo de la identidad de cada cultura. Por ejemplo, el Congreso Nacional de las Personas de 1982 de China protege las culturas y lenguas de los grupos étnicos minoritarios, esto según Jacob. Un ejemplo es que México tiene el índice más alto de población indígena en Latinoamérica, y ellos tienen una ley en el artículo 4 dentro de su constitución, que protege y promueve el desarrollo de las personas indígenas. Además, con la ayuda de la pedagogía de la madre tierra, que se basa en enseñar mediante los elementos de la naturaleza, los estudiantes podrán aprender el lenguaje en sí mediante las prácticas de cada cultura. Un ejemplo de esto es aprender sobre el tiempo mediante el sistema de plantación y de riego que tienen estas culturas, ya que los indígenas calculan el tiempo observando la cosecha, según Valiente.
A pesar de que existen este tipo de leyes, en la mayoría de casos no son llevadas a la práctica. Y por esto es que pienso que se podría implementar una política que garantice que los gobiernos promuevan las lenguas nativas mediante programas televisivos y programas gratuitos que enseñen el idioma. Otro punto es diferenciar la educación hispana versus la bilingüe en el Ecuador. La educación hispana se refiere a la educación que se centra en el aprendizaje individual. En el Ecuador existió el currículo MOSEIF, que era un currículo interdisciplinario que se adaptaba a las necesidades de cada comunidad. Este currículo buscaba integrar a la familia y los saberes propios de cada cultura y ayudaba a crear la educación intercultural bilingüe, donde se da un aprendizaje de la comunidad. Por el otro lado, la educación intercultural surge luego de unificar el currículo hispano y el currículo EIB, que es la educación intercultural bilingüe. Este nuevo currículo conserva las bases del currículo hispano, pero el problema es que solamente folcloriza a las culturas ecuatorianas, y esto es porque es de tipo indigenista, porque no toma en cuenta otras culturas como son los montubios, los latinos, etc. Además, la educación intercultural permite aprender en el idioma materno y se da la opción de enseñar cualquier lengua extranjera. Por ejemplo, las madres Shuar incentivan que sus hijos aprendan en las escuelas el idioma Shuar hasta que lleguen a la secundaria y aprenden el español, según Katz y Nantin. Asimismo, hay que diferenciar el rol de poder y su importancia dentro de la educación. El poder ha sido impartido por las partes élite y el gobierno, y esto ha causado varias limitaciones en el desarrollo de las culturas, ya que el rol del poder impone barreras artificiales que limitan las lenguas nativas. Y por esto la lengua dominante se usa para el estudio y la comunicación dejando de un lado a la lengua nativa. Si se privilegia la cultura dominante, se impone una forma diferente de percibir la realidad y esto provoca el sometimiento a la cultura dominante. El rol del poder afecta a las escuelas, ya que la escuela es donde se transmite la cultura de las generaciones pasadas, pero se aporta a conservar un orden social, según Del Val. Y el orden social limita la preservación de una cultura, porque la gente de clases sociales bajas no tienen acceso a la educación. Por ejemplo, se puede llevar a la extinción una lengua porque ya no se practica ni se enseña. Por último, el último argumento es la igualdad de oportunidades. Es importante diferenciar las oportunidades que se da en una zona urbana y en una zona rural. En las zonas rurales se debe tener las mismas oportunidades escolares que los que viven en zonas urbanas. La cultura de cada una de estas regiones debe ser valorada de la misma manera que los demás sin ser excluida o minorizada. El ejemplo es el mismo que se da para las madres Shuar, que incentiva que sus hijos aprendan este idioma para que sea preservado a lo largo de la historia. Eso fue todos los argumentos para apoyar la pregunta y a continuación se encuentran todas las referencias que usé para apoyar mi trabajo. Muchas gracias. Chao.